honorable consellera, digníssimes autoritats, senyores i senyors, gràcies per ser aquí, bon dia, buenos días. Em plau donar-vos la benvinguda al doble debat que tindrem a partir d'ara sobre la importància de la salut a la construcció del sistema de drets i de llibertats que es va començar a plantejar i a dissenyar ja fa 50 anys. Aquest acte, organitzat pel Departament de Salut, s'emmarca en el programa d'activitats que al respecte ha configurat el govern de la Generalitat de Catalunya. Com sol passar, l'equilibri entre els drets i els deures de la ciutadania davant de reptes tan importants i crucials com el que avui ens convoca no és un equilibri fàcil, que els he d'explicar que vostès ho sàpiguen. De fet, en qualsevol democràcia, aquest és sempre el gran debat i més quan conflueixen interessos que infereixen en, de vegades, una col·lisió amb altres drets, especialment individuals, com es va posar de manifest, per exemple, durant la pandèmia. Però, paral·lelament, un sistema de salut eficient i eficaç s'erigeix també com a pilar fonamental d'un estat social, democràtic i de dret, com el que tenim i gaudim, tot esperant que sigui per molts anys. Això no anul·la ni evita, però, lògiques tensions, com la d'aquesta mateixa setmana, avui mateix, o altres alteracions, fruit també alhora de la necessitat i del desig de seguir excel·lint en un servei i en un sector que s'ha caracteritzat sempre per la seva alta professionalitat, incontestable aportació a la ciència i innegable atenció a una ciutadania creixent, necessitada i tanmateix acostumada a l'alt nivell abastament demostrat. Però no avancem encara als detalls i iniciem la jornada amb les paraules de benvinguda i d'exposicions preliminars que ens ofereixen a continuació el senyor Enric Limón Cáceres, president del Cercle de Salut, i el senyor Josep Ganduxer, metge i membre de la Junta Directiva. Els escoltem. Benvinguts, gràcies. Moltíssimes gràcies. El meu parlament serà molt breu. És un parlament d'agraïment. Volem agrair al Departament de Salut aquesta oportunitat d'haver fet aquesta activitat conjuntament, a tota l'organització que s'ha fet del Departament de Salut i sobretot el meu agraïment als ponents, que crec que gaudireu d'una gran sessió durant el dia d'avui. Qui som el Cercle de Salut? Si em permeteu unes paraules molt breus. Som una associació independent que té com a objectiu construir un espai de reflexió, de diàleg i de debat per promoure iniciatives polítiques i socials que contribueixen a la millora del sistema de salut de Catalunya. Al Cercle de Salut el formem un ampli col·lectiu de professionals que desenvolupem la nostra activitat en el sector sanitari i entitats associades col·laboradores com ara associacions empresarials, col·legis professionals i entitats proveïdores del sistema. Deixo finalitzar aquest petit parlament amb el meu agraïment a les persones de la Junta que han tirat endavant aquest acte, només el Josep Ganduxer i la Núria Bosch. Jo ara dono paraula al Josep Ganduxer, que us dirigirà unes paraules sobre com hem dissenyat aquestes taules i el perquè de cada un dels punts que tenim. Moltíssimes gràcies. Buen día, buenos días. No sé cuántos consellers saludar porque, claro, está ministra, exministra, presidente del Congreso, ministros, Enrique Rajoy, ponente de la Constitución y tots els consellers i companys, ¿no? Hablaré un poco en castellano y un poco en catalán. Igual me lío por esto. Dicen que es de agradecidos, dicen que bien nacidos, ser agradecidos. L'Enric ho ha dit molt bé. Moltes gràcies, consellera, per haver encarregat d'aquest acte. Tampoco tiene mucho mérito, porque la consellera fue presidenta del Consejo Consejero del Cercle y miembro de la Junta Directiva desde sus inicios, o sea que hay demasiada relación, digamos. Pero bueno, en todo caso, gracias por confiar en nosotros. Gracias a todos los ponentes, a todos, los de la primera mesa y los de la segunda mesa. Ha sido muy fácil. Nos lo habéis puesto muy fácil. A la primera de cambio me dijeron que sí, no hubo que insistir a nadie. Bueno, ahora tengo que comentar un poco,
porque iba luego un poquito, mira, está más joven. Y me da un poco de respeto esto, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes. Ya lo veréis, no tiene por qué estar preocupado, en absoluto. Sí que nos gustaría explicar un poco el porqué de este montaje, digamos, ¿no? El porqué de estas mesas y el porqué de las personas que tenemos. En su momento, el título lo dice bien, es el derecho a la protección de la salud, no el derecho a la salud, porque esto constitucionalmente parece ser que no es correcto, eso dicen los abogados. Lo correcto es el derecho a la protección de la salud. Y eso lo recoge la Constitución. Y dijimos, hay otro dicho que se dice, quien pierde sus orígenes pierde su identidad. Pues no queremos perder nuestros orígenes son de la Constitución, pesan en peso. La Constitución que nos ha reformado, creo, se va a pronunciar el otro día leía de la historia, ¿no? La historia reciente de España. Y por eso se nos ocurrió hacer una jugareta a Miquel Roca y decirle, por favor, ¿podrías venir a ayudarnos a explicar cómo fue el proceso de la Constitución y cómo fue el proceso de que la Constitución se recogiera el derecho de protección de la salud? Pues lo único que se enseguida. Y yo le agradezco muchísimo a Miquel que a pesar de sus muchas obligaciones, porque hoy tiene una obligación también muy importante, pero bueno, nos dijo que sí enseguida. Ana Pastor, ¿qué decir de Ana Pastor? Pues es casi todo. Yo la voy a presentarle porque no ha sido todo. Menos presidente del gobierno nada más. Casi casi. Bueno, como decir que como diputada a las Cortes, siempre que se ha presentado, siempre ha salido elegida, creo, no me voy equivocado, ¿verdad? ¿Qué decir de Julián García Vargas? Julián García Vargas, que es un hombre, yo no le conocía personalmente, sí por referencia a través de Xavier Punés, es un hombre absolutamente entrañable. Ministro de Sanidad, le tocó el difícil papel de suceder a Ernest Lluch, fallecido por un atentado, y fue el que tuvo que poner en marcha la Ley General de Sanidad, que es un poco nuestro armazón inicial. Julián, muchísimas gracias, de verdad. Me confesó, yo le pregunté, ahora voy a hacer una intimidad pequeña, yo le pregunté, ¿qué ha sido más difícil, ser ministro de Sanidad o ministro de Defensa? Porque a continuación fue ministro de Defensa. Me dijo que de Sanidad, más que de Defensa. Bueno, hay lo de eso que dicen algunos. Bien, esta es la primera mesa. La primera mesa es esta referencia histórica. Viene de un momento en que yo creo que en ese momento la política se hacía con la P mayúscula, era una política de mayúscula, no como algunos momentos en los que estamos viviendo por defecto, ¿no? La pregunta sería, y un poco lo ha insinuado, ¿no? ¿Podremos repetir esa misma política como ellos hacen en el momento actual? Hoy hay una vaga con la huelga de médicos, ¿no? Tenemos los cines como los tenemos, las carreteras. La crispación es evidente en la sociedad, ¿no? ¿Se podría repetir un acuerdo como este con la P de política de mayúsculas? Bueno, pues esta es la primera. Asusta un poco, ¿eh? Va a tener razón, asusta un poco. La segunda mesa, cariz absolutamente diferente. Vamos a hablar del presente. Pero para hablar del presente necesitamos hablar del pasado, ¿no? El presente, ¿por qué hemos invitado a quien hemos invitado? Que también enseguida nos dijeron que sí. Hemos querido dar la voz para hablar un poco. La Constitución recoge derechos, pero también tiene que recoger deberes. Y es hora de hablar de los deberes de los pacientes, entendemos. También de la administración, por supuesto, ¿no? Pero de los deberes de los pacientes con uno mismo, empezando con uno mismo y con la propia administración. ¿Quién está en la primera mesa? Mi consejera Marina Jenny, la que en su momento me aguantó durante 3 años, la Estefanina, lo digo públicamente. Yo recuerdo siempre una foto de La Vanguardia, de la portada de La Vanguardia, donde estaba Marina Jenny con unas monedas de euro en la mano. Foto que fue muy debatida. Eso originó el debate alrededor del copagamento. Muy valiente una consellera como Marina salir ahí con las monedas. De lindo. Marina fue la que empezó ese movimiento. El consejero Argimón, ¿qué decir de Argimón? Dicen que es un caballero inglés, ¿no? Lo digo de buen rollo, ¿no? Argimón, todos los temas de accesibilidad y
que nos domina a la perfección. Pero había que darle también un tema desde el punto de vista no jurídico, sino ético. Y por eso decidimos enredar, que también nos dijo que si enseguida Nuria Rivas. Nuria, suficientemente conocida como experta en bioética, de años ya, y trabajando siempre en el campo de la salud. Nuria, muchísimas gracias. Y finalmente, buscamos un perfil joven y entrenamos a Eva. Eva Collado, no me acuerdo del nombre entero de la asociación que preside, o del que preside, pero es la representante de los pacientes del Consell de Pacients del Departamento de Salud. Y le hemos pedido que desde el punto de vista de los pacientes también nos diga cómo ve esto. ¿Por qué? Pues porque al final estamos hablando de dinero. Nos pese a quien pese, estamos hablando de si el sistema es sostenible o no sostenible con el modelo actual y con las necesidades asistenciales que hay ahora. Y por eso entendemos que hay deberes de los pacientes también, ¿no? Este ha sido el montaje que intentamos hacer, que la Consejería nos compró. Le dijimos cuando teníamos llevamos 8 meses detrás de este acto, ¿eh? Pues nos preguntamos, oye, ¿tenemos libertad de cátedra? En sentido no estrictamente académico. Nos dijeron, ningún problema, y aquí estamos, ¿eh? Por tanto, yo no voy a explicar más cosas. Sí que os queríamos explicar el porqué de esta mesa, el porqué decimos que sí a la consejería, porque nos dice muchísima ilusión, por qué están las personas que están, cuáles son nuestras intenciones, buenas siempre, siempre muy buenas, y ojalá tengamos un poco de espacio para el debate. Consejera, muchísimas gracias. Tras estas palabras del doctor Gandosé, entramos ya en la primera mesa. Le agradezco no solo sus palabras de introducción, sino también el trabajo que me ha facilitado, porque creo que no hace falta que presente a los ponentes, no solo por ser conocidos, sino por el currículum que se ha revisado, con lo cual, gracias por todos estos detalles. Dice el título primero de la Constitución española, el que habla de derechos y deberes fundamentales, y en su artículo tercero, el de los principios rectores de la política social y económica, concretamente en su artículo 43, que se reconoce el derecho a la protección de la salud, que es competencia de los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y de los servicios necesarios. Dice también que la ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto y que los poderes públicos deberán fomentar la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán, y dice la Constitución, la adecuada utilización del ocio. Este es el marco referencial que conoce muy bien, como antes ha dicho, el señor Miquel Roca, por razones ya sobradamente conocidas. Señor Roca, buen día, buenos días. Buen día. ¿Cómo recuerda usted debatir acerca de la importancia de que la salud constara en la Constitución durante aquel largo proceso? Molt bé. Muchas gracias, Ana Julián. No me corresponde exactamente a mí explicar esto. Les corresponde a todos. Les corresponde a todos porque el origen de todo esto no está en el artículo 46 de la Constitución. Está en el artículo primero de la Constitución. Cuando se define España como un Estado social y democrático de derecho. El orden no es casual ni meramente, digamos, una concesión a una cierta presentación agradable. Queríamos hacer un Estado que asociase indisociablemente lo que representaba la adquisición de los derechos que configuran ya desde aquel momento una idea del bienestar con lo que representaba la adquisición democrática. Un Estado social y democrático. Social como causa de la motivación impulsora del éxito institucional. Segundo punto, democrático como marco de referencia de esta voluntad de generar bienestar. Porque lo que se estaba dando después en el año 1977 era a un deseo de libertad. No hay libertad sin bienestar.
hay libertad sin necesidad de dar respuesta a los problemas de la gente. La libertad no es un concepto vacío de contenido. Y desgraciadamente a veces directamente uno se pregunta si la libertad es necesario perderla para no darla. Dicho esto, a partir de aquí, constituida, diríamos, la referencia de la motivación histórica, el Estado social y democrático de derecho, era necesario dar a este capítulo de los derechos y deberes y de los principios orientadores de la acción pública, era necesario dotarlos de un cierto casuísmo, de una cierta, diríamos, de un cierto detalle. Por comparación con otras constituciones de nuestro entorno, esta referencia o desarrollo de la protección de la salud no existe en las demás constituciones. En la Constitución francesa de 36 hicieron en su preámbulo una referencia a la protección de la salud. No había necesidad de nada más. Y habían tenido la Segunda Guerra Mundial como para saber lo que quería decir el Estado. Y los demás no lo hicieron. Entonces nos encontramos con que las únicas referencias en las que nos pudimos inspirar para hablar de la protección de la salud, curiosamente, era, por ejemplo, la Constitución portuguesa o la Constitución griega, y más exactamente la Constitución italiana. Los demás, esto ya se daba por hecho. Nosotros no podíamos dar por hecho nada. Absolutamente nada. Todo se tenía que describir, todo se tenía que detallar. Es más, tú mismo, cuando citabas el artículo que dices, hace un inciso final del ocio. ¿Y qué pinta ocio aquí? Pues como nos habíamos dejado, teníamos que poner algo, que ponemos algo. Pero ¿por qué? Porque hablaste de una pista. Teníamos que buscar un lugar, hacer un artículo que diga que tienen derecho al ocio, parecía como, aquí ponemos aquí que no encajaba. Esto ocio como tu vecino va a hacer. Está bien. Pero también podríamos decir que se podría haber asociado cuando el artículo 21 habla de la actividad social, de la prestación del servicio público de seguridad. No, era necesario diferenciar. Porque el Estado universal, que sí que nosotros ya teníamos como referencia en aquel momento, porque Europa, lo que en aquel momento ya representaba esta respuesta, el Estado universal descansaba fundamentalmente, creo que sigue descansando fundamentalmente, en una educación universal, una sanidad universal, unas prestaciones de seguridad social que pudiesen fundamentalmente el tema de las pensiones. Esto era el Estado universal. Y ahí queríamos dar una respuesta muy específica y muy concreta. Y por eso incluso, es verdad, en el artículo 41, 43 y algún otro 50 podríamos encontrar unas ciertas repeticiones sobre este tema. Pero es que hay una repetición. Allí, esto de la salud no era broma. No era broma. La gente esperaba que aquella constitución les diera una respuesta ineficaz. Querían una respuesta ineficaz. Y por lo tanto, teníamos que concretarlo, diríamos, incluso al abuso. Si nos repetíamos, pues nos repetíamos. Es decir, no lo digan a nadie. Yo siempre he dicho que una de las grandes ventajas de esta Constitución es que no la hicieron los académicos. La hizo fuera. Y hablamos dando respuesta no a la preocupación de la académica. Pero aquí era necesario una respuesta en la que la gente se sintiese identificada. Y la gente lo que quería era esta democracia a la que vamos nos va a garantizar una protección a la salud. Queríamos decir. Sí. Yo no me resisto a exceder de lo que tú me propones. Quiero decir, y sé que evidentemente hoy tenemos problemas con esto de la salud. No tiene su origen, en este caso, en la Constitución.
sigue siendo el marco de referencia que garantiza la necesidad de dar respuesta a los problemas que la protección de salud requiere por parte de ciudadanos. Este es el tema. Esta es digamos, el acierto, a veces decir, es que difícil no implica cambiar. Estas cosas salen, ¿por qué? Porque cuando en aquel momento redactábamos, lo que nosotros hacíamos era dar respuesta a lo que la ciudadanía solicitaba. Era evidente. Por tanto, creo que hay una actualidad en la Constitución y muy específicamente una salvaguarda de la protección de la salud que tiene mucho de garantía de futuro. A partir de aquí habrán otras cuestiones que deban debatir, pero si me permiten, para estudiar con toda la licencia que esto de la verdad nos permite. Cuando estábamos haciendo la Constitución, en una noche, yo vine el viernes a explicarle al presidente de Rabillas qué es lo que estaba hablando. Salí a la casa de los Fernández, alguien hasta la una, y ellos estaban muy oscuros, no por ningún planteamiento ecológico, por mi ser. Bueno, y voy a buscar el coche ahí en la Plaza San Miguel, y hay un señor que avanza en mi misma dirección, porque yo en aquellos momentos uno siempre era bien recibido. Yo avanzaba, yo avanzaba, era más joven, y realmente nos encontramos cara a cara. Y él debe ver en mi cara algún tipo de preocupación. Señor Roca dice, no se preocupe, no se preocupe. Solo vengo a pedirle una cosa. Esta vez, tiene que salir bien. Esto para hacerlo yo. No falta 3, 1, 50 años. Esto, esta vez, siempre ha fracasado, tiene que salir bien. En todo caso, la protección de la salud salió bien. Gracias a Miguel, los exministros de salud, Julián García Vargas y a lo mejor por orden cronológico, se encargaron de también aplicar todo el desarrollo que el marco de la Constitución estableció, cómo se hizo y cuáles fueron los problemas. Estas son consideraciones que a día de hoy quizá también conviene repasar. Lo digo porque estamos en un momento en el que todos hemos dejado de pedir para pasar a exigir. Este es el verbo de uso común, también desde el ámbito político, ya no digo ciudadano, ¿no? Y cuando uno exige que la salud se proteja mejor de cómo se protege, y eso se lo exige, por ejemplo, a un ministro, ¿cómo reacciona el ministro? ¿Qué entiende por aquella exigencia o cómo le baja la exigencia a mera solicitud del ciudadano? Es una buena pregunta, porque a mí me tocó aplicar la ley comunal de Guayana, que es una buena ley, que todavía sigue vigente y sigue aportando movilidad y dirección a los temas sanitarios sin dinero. Y con un secretario de Estado como Borrell muy rígido, porque era una época en la que teníamos que reducir el déficit como fuera. Yo pienso que mi elección como ministro se dio a que interviera en finanzas, porque Luis Galindo no entendió nada, absolutamente nada. Entonces, por imaginación, empezamos a trabajar aplicando la ley en aquellos puntos que no existían el dinero todavía. Por ejemplo, extendiendo la universalización a la gente que no la tenía, con un 10%, pero más que el utilitario político extranjero. Pero llegó un momento en el que las dificultades financieras estaban tan graves que tuve que ir al gobierno y decirle, oye, me tienes que ayudar. Dice la ley que tenemos que financiar por impuestos y cotizaciones de seguridad social, pero las cotizaciones no eran más de sí. Entonces él aprendió que
solicitud y pasamos en la ley de presupuestos del 88 de un 50%, 58% de cotizaciones sociales y el resto de impuestos a la inversa. Digamos que es un solo año la financiación por impuestos, lo cual debo reconocer que se dio en gran parte a ocurrir. Y también a Alfonso Guerra, quien la apoyó. Y luego hubo que hacer algunas cosas que no costaban dinero y que no costaban en la ley tampoco. Por ejemplo, los gerentes. Los gerentes no aparecen en la ley de sanidad. Y a mí me parecía que un hospital que es una entidad complejísima no lo puede llevar un director médico, la tiene que llevar un profesional. Así que tuvimos que precisar los profesionales. Al principio hubo mucha resistencia, por ejemplo, de la Federación de Defensa de la Sanidad Pública, que dio consuelo, porque eran inmovilistas y siguen siendo inmovilistas, y se oponían a cualquier reforma. Y al principio seleccionaron los gerentes por tiempo porque los sacamos como pudimos y ahora son una figura incontestable, ¿no? Luego hubo otros temas importantes, como la unificación de las redes hospitalarias, que no costaba mucho dinero, pero costaba mucho dinero. Unificar los hospitales de Gonzalo, los hospitales de la Beneficencia, los hospitales de la Cruz Roja, eran retos de gestión de personal inmenso. No costaba mucho dinero, no puedo lugar a algunos puestos de trabajo, pero se hizo también. Y algunas cosas que sí costaban dinero también se hicieron. Como por ejemplo, los hospitales comunitarios, en todo el nacional de Izquierda. Y ahí también nos puede agradecer también de la ayuda de Pedro Morrell y de Alfonso Guerra. Y como no hizo el pago, que era el que mandaba también en los finales, ¿no? Y algunos temas importantes que luego más tarde con una pastor podemos hablar, que se quedaron sobre el tintero, como fue la gestión de personal seria, convirtiendo los hospitales en empresas públicas. Yo no lo conseguí. En un arranque de luz, el Parlamento aprobó la ley 1597, en la que permitía cualquier forma de gestión y que ahora la ministra actual no entiende y quiere liquidar. Cuando es una ley que aporta flexibilidad al sistema. Ana Castañeda, que no se explicará cómo se aprobó esa ley, cómo fue incluso aprobada con unanimidad de Parlamento, rara, muy rara. Porque es una especie de liquidez de parte de todos, que algunos están afectados y no funcionan. Y luego hubo un episodio con el que tuve que lidiar, que tampoco costaba dinero, y que afectaba a la protección de la salud de manera muy significativa, el SIDA. Cuya etiología al principio desconocíamos. Y sin embargo, todavía se recuerda la campaña Punto de Salud y los comités anti-SIDA, famosos en el deporte, que logramos que se extendieran por todo el país y poco a poco fuimos haciendo una campaña de prevención que todavía yo creo que sigue siendo magnífico, no dedica la protección de la salud pública. Y luego, una última cosa que intenté hacer, no salió del todo bien, que no costaba dinero, que fue el Infonavit. Podemos hablar ahora del Infonavit, si te parece. Porque sigue estando vigente, sobre todo por la resistencia que todavía sigue suscitando. Vamos a seguir hablando de eso y de lo que ustedes quieran plantear, pero antes la señora Ana Pastor debería contarnos también como médico cómo consiguió el antídoto para sortear la división habitual, hoy mucho más exagerada, y conseguir aquella famosa unanimidad. Muchas gracias, consejera, conseguir la unanimidad. Aquí estamos en el grupo de Vic, que es una cosa mejor que se puede pasar en la vida. Y además muy agradecidos al círculo por habernos invitado y además con estos compañeros que tengo aquí, extraordinarios y además amigos. Y gracias al doctor Gómez porque fue el artífice de que hoy estemos tres buenos amigos aquí, o sea que estamos en esta. Vamos a lo que importa. Ha escrito nuestro padre de la Constitución muy bien definido lo que es el derecho a la salud y lo que decía el texto constitucional. Y efectivamente,
efectivamente ese derecho está conectado con otros artículos claves de esta Constitución. Pero lo que sí encargaba la Constitución es que los poderes públicos han de remangarse para que esté protegida la salud. Eso está clarísimo. Cuando llego al ministerio, he tenido suerte en la vida porque a veces me pasa. Es que hay un lío, ahí, pues a ver si a mí me lo arreglan. Era el lío de las vacas locas, ¿recuerdas? Entonces yo entro justo con las vacas locas, con aquel año. Y en aquel momento, pues yo soy funcionaria del ministerio, nunca pensé que me iba a ir al despacho del ministro, yo había estado en las transferencias de la sanidad a Galicia, es decir, como que del otro lado, había estado del otro lado, y luego cuando llegó al ministerio, con un gran equipo que me ayudó mucho, y algunos de ellos, como el profesor Boidas, o algún colega más, estaban allí, lo que nos encontramos fue que se habían culminado las transferencias a las comunidades autónomas, ya estaban hechas las transferencias, y el papel de ha habido una cierta tendencia en nuestro país a pensar que el Ministerio de Sanidad, una vez transferido las competencias, es una especie de María. Y entonces me la ha considerado, no sé si en catalán es lo mismo, la María. Entonces, pues bueno, era la María. Es más, yo cuando luego fui ministra de Fomento siempre me decían, ahora tendrá un ministerio de mayores. O sea, porque se pide ¿qué hacer en sanidad? Trato, porque efectivamente el mandato constitucional y las competencias del Estado siguen siendo importantes en la parte que le toca y las comunidades autónomas en la parte que le toca. Entonces, ¿qué es lo que con aquel equipo de gente estupenda pusimos en marcha? Pues un poco elaborar la arquitectura jurídica que debería de tener esa, como si lo titulamos, la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Es decir, que todos defendíamos un gran sistema sanitario que llegara a todos los ciudadanos por igual, porque la enfermedad no se elige. Desafortunadamente tú me eliges estar enfermo, y aquí tenemos a la representante de los pacientes. Por tanto, como lo decía antes, efectivamente, puedes elegir ser médico, como elegimos algunos, pero si eres paciente no lo eliges. Y por tanto lo que tienes que garantizar es la equidad en el acceso al sistema sanitario. Y es lo que hicimos. Y lo hicimos, además, luego hablaré de otras tres cosas más de forma muy breve. La ley de cohesión y calidad lo que refleja es que una vez terminado el proceso de transferencia, los ciudadanos tenemos que tener el derecho a acceder en condiciones de igualdad a todos los servicios de salud. Y sobre todo con una garantía de una cartera de servicios. Y esa cartera de servicios empieza, y aquí está el director general de Salud Pública de la Generalitat, de la Consellería, lo sabe bien, la parte de prevención y promoción de la salud. Y eso es clave porque seguimos siendo un país, por eso sigue la ley libre, porque seguimos siendo un país que no destinamos ni el 3% de nuestro presupuesto a lo que es más costo eficiente, que es justamente la prevención. Ahí se refleja la cartera de servicios de salud pública, la cartera de servicios las vacunas. Tiene que haber un correlato común, no puede ser que en unos digamos que vacunamos el herpes a los niños y luego a las niñas, y luego a los niños a las niñas, y luego a los adultos ya a partir de 60, 65. Eso no puede ser. Y eso es lo que pretendió esta ley. ¿Qué tuvo de bueno la ley? Que han pasado ya más de 20 años. Que tuvo el apoyo de todos los partidos. Y les puedo contar como una anécdota, recuerdan seguro a una persona que era el único diputado de la Junta de Progresistas, el señor de la Guitarra, que recuerda bien, que era un poeta extraordinario. Yo le llamé para decirle que llamé a todos los partidos políticos antes de mandar la ley al Parlamento, para ver qué les parecía. Y él me dijo, la voy a apoyar. El señor Labordeta, vamos a ver el contenido, usted tendrá que ver, es que es la primera vez que me llamo para hablar de algo. Quiero decir con esto que luego lo escribió en sus memorias, como hecho relevante de qué le pareció la política en Madrid, ¿no? Porque él decía la política en Madrid, la política en Madrid está hecha por personas como todos nosotros y por tanto, como decir, la idiosincrasia un poco de por qué voy a llamar a este señor presidente. Bien, lo digo porque esto es bastante significativo, de que cuando tú piensas ver luego habrá otra ronda para ver el futuro, ¿no? O sea, lo que necesitamos es el tema de los pensionistas.
ese concepto de la Constitución y que como la salud es un tema tan gordo, tan importante, yo creo que las cosas que se basan con eso. La segunda ley fue la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, que aquí está Marcelo, que fue un artífice bastante importante de lo que conseguimos. Conseguimos que hubiera, España era uno de los pocos países en el que los profesionales sanitarios no había una norma paraguas donde estuvieran todos. La directiva comunitaria preveía médicos, posible arquitectos, y lo que hicimos fue un paraguas donde estuvieran contempladas todas las profesiones. Y con algo muy importante que luego saldrá en el debate de las reformas pendientes y dónde están los problemas reales ahora, que están desenfocados, como en mi opinión, como vamos cumpliendo años, decimos ya lo que nos parece. No estoy todo engañado. Entonces, lo que hicimos fue justamente hablar del desarrollo de los profesionales. Es decir, de cómo un profesional, cuando tú entras en el hospital, que acabas de venir y entras los puntos, que el relato que tiene que haber no de que vamos a hacer ese tipo de servicios, sino de cómo te vas desarrollando y cómo se corresponde, que no eres junior, que eres senior, cómo se corresponde y cómo la organización a la que perteneces también agradece lo que está haciendo. Eso fue para mí un salto que no fue invento nuestro, sino un salto cualitativo en el que debe de ser la arquitectura del sistema sanitario. Aparte de la autonomía, que luego hablaremos de los centros, que aquí en Cataluña se ha hecho un modelo que ha tenido unas experiencias fantásticas, que luego no se han extendido por lo que sea, pero es el tema de la autonomía. Pero es el reconocimiento y esa es la carrera profesional. No es que me nombre el jefe de servicio, que la inmensa mayoría ni lo quiere, sino tener en cuenta la parte del clínico, la parte investigadora y la parte clínica. Y la tercera ley, que para mí fue muy importante y también acordada, fue la ley de autonomía del paciente, que es un salto cualitativo porque el derecho a la salud, que está recogido en la Constitución, se ha ampliado, si se me permite, se ha ampliado en el sentido de que han surgido, cuando fue el tema de la dependencia, se debatió mucho ese derecho subjetivo, no era, lo hablaba el señor Roca de los pilares de la sociedad del bienestar. El cuarto es incorporó, que yo fui ponente, fue el tema de la dependencia, educación, sanidad, pensiones y atención a las personas que no tenían dependencia. En la ley de autonomía del paciente, lo que se introdujo fue el concepto de que el paciente es persona, y esto está todo en torno a la persona. Los profesionales sanitarios, somos por lo menos la arquitectura, pero que está bien. Este es el gran problema que tenemos ahora, que nos hemos olvidado en muchos casos, de que hay un paciente que hacemos ir a los pacientes 8 veces al hospital cuando todos no podemos hacerlo. Por tanto, mi experiencia fue muy enriquecedora, aprendí mucho, me costó tiempo, porque la democracia es lo que tiene, está ahí, y mañana no está. Nos faltó tiempo a todo el equipo, ¿verdad?, para seguir desarrollando lo que para nosotros fueron parte de la arquitectura que necesitaba el sistema una vez culminado el proceso de transferencia. Y hablaré de otro tema muy rápido, que era que teníamos profesionales que estaban ejerciendo especialidades, por ejemplo, neurocirujanos, que llevaban 20 años de neurocirujanos y no tenían título de especialista. Y aquello fue también un gran consenso, un gran acuerdo para ser capaces entre todos de construir. Y bueno, aquí me paro, hay muchas más cosas, y dar las gracias también a los que nos fueron conciliados conmigo, porque hicimos también la ley de investigación biomédica, el tema de enfermedades raras, otras muchas cosas. Pero yo creo, por hablar de arquitectura de derechos, decir que el derecho a la salud constitucional es amplio. Puedo ustedes, por supuesto, añadir todo lo que quieran, pero permítanme que redoble el apunte de la doctora Pazos, que ha utilizado la palabra consenso en diversas ocasiones. Una palabra que corre peligro de ser extraída del diccionario por falta de uso. No solo eso, no parece que se llegue, sino que en algunos casos parece que se persiga el consenso o que se niegue el consenso. ¿En qué medida todo esto puede poner en peligro, además de otras muchas variables que coinciden en el día de hoy, porque el tiempo tampoco pasa en vano, lo que se consiguió en la Constitución y lo
que se fue desarrollando en dinero primero y con el consenso después. Señor Roca, señor María Declarada, señora yo creo que hay una lección que deberíamos vigorizar y actualizar. Cuando en cualquier texto constitucional hablamos de derechos, en el año 2026 en el que estamos, deberíamos insistir más en el aspecto de los deberes que la administración tiene que cumplir para atender estos derechos. Los derechos, lógicamente, los reivindican, pero alguien tiene que darle respuesta a esto, y son los derechos. Y por eso, fijaos que cuando la Constitución habla de los derechos, el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud, acto seguido habla de los deberes que tiene la administración para prestar los servicios necesarios que se realizan. Y en un artículo genérico que hay en la Constitución, el artículo 9.2, es una innovación que en ningún otro texto constitucional existe, para entendernos, lo copiamos entre comillas de la Constitución portuguesa, que es la de que dicen, oiga, muy bien, hablamos de derechos, pero esto lo que quiere decir es que todas las administraciones no únicamente tienen que cumplir, sino remover los obstáculos que impidan el libre ejercicio de estos derechos. Por tanto, el consenso no es fruto de, digamos, de una práctica parlamentaria o un buen ejemplo, no es un código de buen gobierno, es una obligación en lo que caracteriza los elementos fundamentales de este Estado social democrático. La discrepancia existe y es bueno que exista y debe existir. Para esto hicimos la Constitución, para que la discrepancia sea posible. Pero la discrepancia es un motivo para consensuar. El consenso es lo que dará respuesta a los grandes problemas. Los problemas que afectan al bienestar de la gente, los problemas que afectan a un sistema educativo, a un sistema sanitario, a todo lo que hace referencia a la política de pensiones, que hemos explicado que ya ha salido una palabra básica y práctica, que dice, es sostenible. Pues no sé cómo se dará, pero tendrá que ser sostenible. Porque si esto desaparece, la democracia caerá, debilitada. Es así, dicen, esto es sostenible, entonces necesitan fórmulas algorítmicas, no sé, esto no está, por la palabra. La protección a la salud es un deber que impone la obligación del consenso. Nosotros por reactivos no, señor Bernardo, el consenso vale, no vale, no tengo ni idea. En realidad hay que hacerlo. Y solo cuando no se quiere, el consenso se quiere. Solo cuando no se quiere. Y por una razón muy sencilla. Y es de que es mucho más fácil combatir al enemigo que encontrar argumentos para convencerlo. Y en el consenso de qué argumentos. Están dando el difícil del concepto de consenso, es decir, esto lo notan, ¿no? Es decir, casi te miran como una especie rara, ¿no? Y negativo, este es partidario del consenso. Pues sí. Y yo creo que son muchos más los que son partidarios del consenso. Son muchos más, porque saben que sus problemas específicos y puntuales no encontrarán respuesta en una práctica consensual. No encontrarán. Esto es bien. Y es más, fíjense que para reunir el consenso, muchos prefieren negar el derecho. Y este es el problema. Este es la gran amenaza. Y por tanto interpreten
en la protección a la salud del artículo 43, no únicamente en el supuesto de que esto falle o aquello también, sino de que la protección a la salud es para la salud de la democracia también, que también es sujeto de la protección a la salud. Hay un elemento esencial de consenso, que es el consenso entre las comunidades autónomas que tienen competencias de hace mucho tiempo en sanidad sobre cómo proteger el sistema y hacer que funcione bien. A mí me tocó proceder a 4 comunidades autónomas, al País Vasco, Galicia, Valencia y Navarra, y encontré 2 comunidades autónomas que tenían ya la autonomía, que tenían ya la competencia, que eran Andalucía y Cataluña. Al principio el Consejo Interterritorial se inclinó con este grupo reducido de comunidades autónomas muy bien. A medida que se fueron transfiriendo a otras comunidades, el consenso se fue disolviendo. Y actualmente el Consejo Interterritorial es una especie de mini parlamento en el que no se llega a acuerdos y se llega a revelar. Y ya a punto de caer en el precipicio. Yo creo que esta es una asignatura pendiente del sistema sanitario. Hacer que el Consejo Interterritorial genere acuerdos en los puntos esenciales y para empezar genere lo que tiene que hacer. Genere una calidad homogénea. Y una calidad homogénea no puede existir cuando la comunidad autónoma que más gasta, que es Asturias, que no es una comunidad rica, gasta 2.000 euros per cápita al año y la comunidad que menos gasta, que es Madrid, que es más rica, gasta 1.600. Esa disparidad se tiene que reflejar en algún fallo de atención sanitaria. En Madrid lo intentan resolver potenciando los seguros privados. Yo creo que no es la solución. El seguro privado es complementario y no se digo que rectifica además. Seguros sanitarios, no sospechosos en ese sentido. Pero toda esta diversidad de presupuestos tiene que generar una diversidad en la atención y en la calidad. Y eso debería estudiarse una vez en el Consejo Interterritorial, pero según mis noticias, jamás se habla. Y es más, en algunas cosas importantes tampoco se habla. Y al final solo buscan el encuentro como siempre. Esto es un fallo del sistema grave. Usted que ha sido la que más ha utilizado la palabra y la que ha motivado la provocación posterior. A ver, el último documento de consenso que se ha acordado en el Parlamento y apoyado por todos los grupos políticos fue el documento de la Comisión de Reconstrucción del Sistema Sanitario que se aprobó posterior a la pandemia. Yo creo que el ambiente era propicio, habíamos salido de lo que habíamos salido y con medidas que habíamos salido y por tanto este es un documento que por cierto lo vamos a ver en un debate en que vamos a participar dentro de unos días en Madrid para ver qué hizo conjunta, para ver un poco por qué este documento dice todo lo que dice, que es tal vez el más actualizado de las cosas que habría que hacer y por qué no se ha cumplido nada. Es un mandato parlamentario acordado por todos, pero que no se ha cumplido. Y por tanto, consensos, voluntad de consensos hay. Yo he preconizado siempre un pacto de Estado, que ya no lo vuelvo a decir, bueno, la última vez que digo, sí, nunca vuelvo a decir pacto, porque parece que está maldito el decir pacto, que luego. Pero es verdad que hay voluntad por parte de todos, yo creo que sí, pero sobre todo de las personas que conocemos bien el sistema sanitario, bien o algo el sistema sanitario. ¿Dónde hay siempre trabas? Y antes en la conversación informal con la consejera lo hablaba. Es en la parte de que siempre se entremezclan cosas dentro de otros campos, la carretera o no sé qué, no sé cuánto, pues ahora no. O sea, siempre se mezclan cosas con la sanidad. Pues yo pienso que es lo más importante. Sí, salud, no hay nada. Y por tanto siempre hay algo que se acaba jorobando, perdón, el tema del plan. Pero que es necesario el avance, sobre todo con la arquitectura que tenemos nosotros de comunidades autónomas. Primero, ¿qué es el Ministerio de Sanidad? No te metas donde no te llaman. Perdón, o sea, no te metas en las competencias que tienen las comunidades autónomas, que tienen mucho campo para hacer muchas cosas. Preocúpate de cuáles son los problemas reales del sistema, que ahora están
cosas que nos parecemos como el huevo a la castaña. Y por tanto, esa autonomía, la gestión clínica, la autonomía, el analizar y hacer procesos que se acompañen con lo que necesitan los pacientes. Esta parte, el tema de la carrera profesional, o sea, hay problemas que algunos se solucionan terminando, pero la gran mayoría no. Esa reforma estructural, que por cierto, tanto el marco de la Ley General de Sanidad como el marco de la Ley de Cohesión y Calidad lo prevén. Aquí no es que tengan muchas leyes, es cuestión de utilizarlo bien e ir a modelos que realmente resuelvan los problemas. Por tanto, yo creo que dentro de ese perfil, los que estamos aquí en esta sala hoy, nos dejaran, llegar a acuerdos. A ver, ¿qué queremos? Un sistema universal. Que no nos dejarán porque dicen, estos son capaces de financiar a todos. Yo quiero criticar porque he llegado a acuerdos en Cataluña con un portugués, y me ponen verdes permanentemente, porque llegan a acuerdos. O sea, que aquí en Madrid se puede hacer. Pero yo creo, de verdad, creo que la sanidad, que es la clave de la sociedad del bienestar, es tan importante que yo le aconsejaría a todos los políticos en activo que de verdad que merece la pena porque aquí en Cataluña se ha hecho una hoja de ruta con un buen diagnóstico para poner en marcha iniciativas que seguro que hay partidos políticos que no apoyan o dejan de apoyar, pero hay un diagnóstico y hay un camino a recorrer. Tenemos 5 problemas gordísimos. Tenemos el envejecimiento de la población, que es una cosa, tenemos las pirámides de población que nos esperan, es apabullante. Tenemos el problema de la financiación, que podríamos hablar, que es una financiación, puesto que no es finalista, y lo que se estaba reflejando, es verdad que no cuesta lo mismo más sanidad en Asturias que en Madrid o en sitios donde la población está concentrada, lo dice por Galicia, que tienes que tener hospitales que atienden a 70.000 habitantes, en Madrid tienes uno que atiende a medio millón. Pero dicho esto, la financiación es la clave para la sostenibilidad del sistema. Envejecimiento y comparación de tecnología, pues cosas más complejas, pero más costosas, más resolutivas, afortunadamente. Fármacos, absolutamente todos los fármacos biológicos súper costosos. Demanda de la población mucho mayor, se ha duplicado. Hay comunidades autónomas que la demanda, la frecuentación hoy es doble de la que había hace 15 años. Por tanto, el problema está servido. O sea, antes o después, espero que no al borde del precipicio, y pongamos de acuerdo. Pero yo aconsejaría, prescribiría, como médico, por favor, háganselo mirar, como decís aquí, háganselo mirar. Lleguen ustedes a acuerdos y a consensos, porque la sostenibilidad es complicada, lleguen ustedes a mejoras de la gestión, autonomía de los centros, las EVAs, yo creo que tuvimos una iniciativa, por eso hemos estudiado mucho, y es fantástico este modelo, y luego hagamos un marco estable y razonable para todos los profesionales y tengamos que tener de acuerdo, pero no va a haber soluciones únicas, porque el Estado de las autonomías lo que prevé, y por eso se hace, es acercar a los ciudadanos. Pues si no nos parecemos dentro de la propia comunidad autónoma, entre unas provincias y otras, alguien cree que vamos a dar soluciones uniformes. O sea, una cosa es consenso y otra es uniformidad. No confundamos el consenso en los grandes temas con la uniformidad. No intentamos imponer a los demás aquello que no encaja, que no va a encajar nunca. Y el resto de debata económica. ¿Por qué consideran que el territorial no es capaz de llegar a acuerdos? Por ejemplo, en temas esenciales como el calendario de las vacunas. Pues por varias razones. Yo te digo, y aquí el señor Pomés, la señora Marina Yelí, hemos estado con el vicepresidente, nosotros llegábamos a acuerdos. Y recuerdo, a ver, algunos quieren transformar el Consejo Interterritorial en una conferencia sectorial. No, yo no estoy de acuerdo. Lo que sí tenemos que ponernos de acuerdo es en cómo se toman las decisiones y no te metas, como digo yo, zapatero a tus zapatos, no te metas en el compromiso de los demás, pero el acordar, por ejemplo, un calendario. De hecho, ya está, hay un calendario. Acabamos de hacer una ponencia de vacunas. Pero yo, por ejemplo, cuando escucho a una comunidad que dice
visto que una parte es la arquitectura, la que me decía, pero efectivamente, ¿por qué se produce muchas veces choque? Porque se intenta también imponer cosas que no le corresponden a los residentes territoriales. Tiene para la evidencia científica, los corredores marítimos que están aquí, cuando el tema de la bomba de insulina para, fíjate, parece todo a la prehistoria, para embarazadas, y hubo una viceconsejera que dijo que de ninguna manera que se lo pagara. Y ahí va. Hay un tema muy gordo que es cómo se financia el gasto. Cuando tú quieres introducir una prestación nueva a la cartera de servicios y costosa, el tema está quién paga eso. O si el modelo, es decir, todos hemos querido tener la separación de la financiación, que culminó con el 15 años, el año 96, separar los centros de financiación, las familias se financian con impuestos. El 50% de IVA de IRPF, lo que se sabe. Y las comunidades autónomas destinan, sus parlamentos destinan a sanidad lo que les gusta. ¿Qué pasa? Que como el sistema sanitario, el gasto crece, cuando menos 3 dígitos, 3 puntos por encima de lo que crece la riqueza del país, porque crece la demanda, crece lo tecnológico, crece el envejecimiento, crece la pluripatología, pues lo que pasa ya lo sabemos, hay tensiones presupuestarias. Entonces, cuando tú quieres introducir algo nuevo, digo, ¿por qué lo pago? No me entra en el modelo, porque el conseller de Hacienda, como se llame aquí, el conseller dice, no, mira, esto no. ¿Qué pasó con la ejercicio? ¿Lo recuerdan bien? Estaba el Consejo de Ministros, no se puede contar lo que pasa en el Consejo de Ministros, pues tiene el café del Consejo de Ministros. Entonces, el café del Consejo de Ministros, como te va a pasar a ti, yo dije, ¿ves? Es que la vacuna de la ejercicio, pura, o sea, es que no va a haber trasplantes ya, no va a haber sufrimiento, no va a haber muerte. Y esto hay que financiarlo. 850 millones. Los más coste eficientes que se han utilizado en la comunidad nunca. Porque es porque hemos dado claridad y años de vida a los pacientes. Entonces, detrás de esto está, es decir, cuando nos pongamos a analizar de forma fina, que lo hemos analizado, está el tema de la financiación. Es decir, cómo eres capaz de introducir, termino ya, un fármaco inmunológico que vale cada 200.000 euros y dices, lo aprobamos. Y digo, ¿quién lo paga? No me cabe en el bolso. Yo no sé. Y vale. Vamos a decir, yo tengo un punto de desacuerdo para equivocarnos. El problema no está en el modelo, en el dinero. El problema está en el modelo. Los que ponen problemas a cualquier tipo de consenso no ocultan su deseo de acabar con el estado de autonomía. O algo descuidado. Lo escriben, lo dicen. Porque no les interesa el concepto que pongan aquí. No les interesa, porque lo que quieren es poner en cuestión el modelo descentralizado. Y claro, lógicamente, la salud es una parte muy sensible de cada ciudadano. Y entonces lo que hay que asociar es sus problemas de salud no descansan en nuestra incompetencia, sino que el modelo no vale. Y algunos van y lo creen. Y algunos van y lo creen. Por lo tanto, creo que, en línea que entiendo totalmente, pero creo que en el mundo de la salud, revalorizar la necesidad y la obligación del concepto es fundamental. Porque podemos discrepar en muchas cosas, pero debería ser sensato creer que en el campo de la salud la discrepancia se mueve en unos márgenes pequeños. Yo al menos no lo creo, claro, porque soy analfabeto con esto, pero hombre, la discrepancia no sé, tienes que imaginar que uno en esto debería ponerse. Y haríamos un gran favor a la salud de los ciudadanos y a la salud del modelo y a la salud del modelo. ¿Qué es lo que yo creo sinceramente que a quienes de mi obligación les digo, lo creo que lo que se discute es el modelo, no se discute su aplicación, no se discute su financiación. Todo esto es el pretexto y discurso para poner en cuestión el modelo. Y yo creo que aquí hay un riesgo.
tenga que hacer. Pero yo creo que encontraríamos suficientes declaraciones programáticas en donde lo que yo estoy viendo encontrase apoyo. Aquí esto está. En muchas ocasiones, claro, estos señores tienen que hablar de sanidad, y yo hablo desde la perspectiva constitucional lo que la sanidad puede ofrecerse, ¿no? Pero, déjame decir, muy a menudo se olvida de que dentro de los valores que la Constitución consagra, aparte de la igualdad, la libertad, el pluralismo. Cuando tú consagras el valor del pluralismo, obligas al consenso. ¿Cómo? Y además, que no me digan que esto del consenso raro. Yo también consensuamos. Ahora digan que o es que no consensuamos con la pareja, o con los hijos, con los vecinos. Es decir, el consenso forma parte de la civilización democrática. Y cuando Europa lo convierte en un valor con el principal testimonio de la Constitución española, que es la única que es el pluralismo, como expresión de un valor constitucional, es por algo. Y es por algo porque nosotros nos conocemos, ¿eh? Nuestros fines, esto de consenso no lo han practicado jamás. Se han cansado antes de consensuar, perdonen, el extremo de salud, acá. Antes de consensuar. Pues bien, pues yo me pongo totudo. La salud requiere de consenso. Es que sin consenso la salud será mala, ¿eh? Porque viviremos tensos. Yo quizá seríamos impresionados porque hemos tenido una reciente encuentro en Madrid para hablar de la longevidad de la Constitución que ya era exacto, porque de lo que estábamos hablando era de nuestra longevidad. Pero ya, si celebras la Constitución longeva, es que puedes pensar que lo haces con una sonrisa, pues no había ninguna. Ni una. Pero quiero decir que es complicado. Esto no puede ser. La salud requiere consenso. Yo creo que el que no tiene consenso es la discrepancia. Y los consejos interterritoriales ponen en manifiesto que no todas las comunidades autónomas tienen la misma voluntad política de preservar el sistema alimentario tal como está definido en nuestra Constitución y en nuestra ley. Y la voluntad se expresa a través del dinero que se pone por persona. Y ya me lleva a decir que tú dices que cuando pones una prestación del ministerio hay que poner el dinero. El dinero, en realidad, escasea siempre. Y por lo tanto no se puede decir que esto lo financio o esto no lo financio. Y esto porque lo digo yo, cuando hay una evidencia científica de una prestación, el modelo tiene que inventar el dinero para garantizarlo. Y eso supone no trabajar impuestos en algunos casos. Por ejemplo. Es la hora de ir acabando, porque si tiene la solución, que diga cuando tenemos que dar la última palabra y añadir, más allá de los peligros que están disponibles, sus posibles soluciones. Es que, o sea, cuando hay el señor Boca el tema del modelo, es que justamente la polarización, todos la conocemos, es lo más nefasto que nos está pasando a la sociedad de la economía. Pero el modelo aquí, el modelo sanitario del país, descentralizado con las competencias, yo creo que la inmensa mayoría de periodistas somos normales, porque no es una sociedad normal, todos estamos en lo mismo. Es decir, el problema es que el modelo en sí tiene un único relato. Y ese relato tiene un modelo de financiación. El modelo de financiación es un modelo que nos finaliza. Y por tanto, dentro de ese modelo, los consejeros, cualquier poder político que le puedes decir, su problema permanente, gobierno en coalición con el ministro de Hacienda, gobierno en coalición con el consejero de Hacienda. ¿Por qué? Pues porque efectivamente el problema es que el dinero es limitado. Entonces, lo que tiene que haber es por parte de quien está al frente de las cosas,
es saber que la enfermedad tiene un crecimiento, hay que ser eficientes, pero tiene un crecimiento que va a ir por encima siempre, o la que se avecina por encima del crecimiento de la riqueza del país, y por tanto hay que destinar más recursos. Entonces, yo no lo digo que haya que poner el dinero siempre para las cosas, pero si no se llega a poner el dinero para la vacuna, no había vacuna, porque nadie quería financiar la vacuna, porque decían que no tenían dinero. Por tanto, a veces hay que dar soluciones porque si no, nadie lo paga. ¿Qué quiero decir con esto? Eso es el modelo también, sobre el que hay que reflexionar. Pero no el modelo en sí, el modelo constitucional, el modelo de distribución de competencias y todo, eso lo tenemos. Siempre hay extremos, muy mal, pero cada uno que diga lo que le dé la gana. Pero sí que es verdad que lo gordo, entonces estamos de acuerdo. Otra cosa es que dentro del modelo y dentro del modelo de financiación pensemos que la sanidad es un poquito singular. Vamos a ver, es otro campo. Última aportación. Sí, quiero concluir con dos cosas. Primera, los tiempos que se avecinan no van a ser favorables al estado del Estado. Porque están más en defensa, por ejemplo, porque es una obligación evidente, que todos los días la vemos en el periódico. Y segundo, cuando hablamos del modelo y del modelo de financiación, estamos hablando de un crecimiento más o menos estable que entre todos los niveles de presupuestos va en la dirección general, ¿no? Cuando suben los presupuestos, el dinero de la sanidad se considera que va implícitamente sobre el consumo. El único consenso que fue intentable de verdad ha sido en el informe Abril. El informe Abril fue un intento de hacer un esfuerzo de análisis del sistema de acuerdo con lo que estaban haciendo otras naciones, concretamente el informe Griffith, el informe de Suecia y el informe de Holanda. ¿Qué pasó? Empezaron, las cosas no se ven igual que aquí, que en los años 30, Aquí lo ven de una manera más general y con el discurso de tuvo muy en cuenta la ley de ordenación sanitaria de la Generalitat del año 90. Intentamos poner a una persona que estuviera ajena ya, que no estuviera activa en la política. Y justamente los sugerían que el estudio lo que quisiera ver y el que lo salió con José Guerra. Pero a continuación de que se hizo el esfuerzo a través de, por ejemplo, Bolívar, por ejemplo, Arqués, por Lombardía, que hicieron un trabajo impresionante, ese informe se vuelve un cajón. Tú lo rescatas en parte, pero en general se vuelve un cajón. ¿Por qué se vuelve un cajón? Porque no conviene a las posiciones previamente ideologizadas sobre el sistema sanitario. Entonces nos ha repetido el informe cuando en Inglaterra están haciendo ahora un análisis muy interesante que no pone en cuestión el sistema, pero perfila mejor, por ejemplo, la responsabilidad del paciente. Eso está en el informe de la responsabilidad de los pacientes. Y sin embargo, después se ha olvidado. Última intervención, señor Rafael. Yo lo mío. Yo tengo que decir que la salud de la democracia se medirá por el modelo de protección a la salud, específicamente. O sea, que nadie crea que los problemas de la protección de la salud no tienen consecuencias en el modelo global del Estado democrático. Que nadie cree. Esto es increíble. Y el peor de los delitos casi de la historia, cuando estas cosas estamos tratando. Evidentemente necesitamos el estado del bienestar, porque es la mejor vía para la comprensión de lo que la libertad representa. Y que todos colaboren, que nos pongamos de acuerdo, al menos aquellos para los que esto de la libertad tiene algún valor. El consenso de cómo se construyó el sistema fue político
prenem el full del que ha de quedar amb les qüestions molt més properes i molt més quotidianes en un quart d'hora. Fins ara. Quan? Podria haver. Un dia no queria dir. Molt bé. Ho fas molt.